Bienvenidos a este nuevo semestre, a este nuevo grupo, donde vamos a analizar el ciclo. Bueno, la expectativa, ¿cuál es? Conocer la turbina a gas. Pero dentro de la turbina a gas hay unos desarrollos tecnológicos que nos van a permitir entender el uso del ciclo combinado, que tiene una amplia vigencia en un mundo industrializado sediento de energía de todo tipo. El tema de la guerra de Rusia con Ucrania, el tema del suministro del gas a toda la Europa central, las demandas crecientes de energía en un mundo globalizado, en un mundo industrializado, en un mundo que necesita condiciones de calefacción por los temas ambientales, hacen de todo este sector energético un campo muy proclive a cambios sustanciales, a cambios que están orientados al manejo de la energía, a la racionalización de la energía en sus usos y para ello obtener los máximos rendimientos con el desarrollo de las distintas tecnologías. Discúlpeme. Y entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo principal es mostrarles todo lo que es la teoría y el desarrollo que se viene realizando en esta área tan importante que son las turbomáquinas térmicas. Si bien tiene una importancia obvia el tema de todo lo que es el sector hidráulico, este sector está un poco, si quieren llamarlo, ya completamente desarrollado. En Europa no hay prácticamente una central hidráulica que se pueda agregar al sistema, produciendo energía principalmente eléctrica. Y los otros potenciales, si bien podrían ser interesantes, se van desarrollando, pero ello se debe a que necesitamos efectuar grandes inversiones. Miren, solamente para datos les voy a dar. El ente binacional de la Argentina con Paraguay y así de tal. Si no me equivoco, está alrededor de 5.000 megas, equivalente más o menos a casi 4 veces la demanda de nuestro sistema interconectado nacional. Si vamos, que eso es más o menos el 20% de la demanda de lo que es Argentina. O sea, Argentina estamos hablando de que tiene alrededor de 15 mil megavatios instalados y que producen. Demanda, principalmente instalado, posiblemente tienen más. ¿Eso qué significa? Significa de que tiene 10 veces más demanda que lo que nosotros tenemos. Pero yo pregunto, ¿y es en términos cuantitativos y cualitativos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué un no rotundo? Porque nosotros somos 10 millones de habitantes, ellos son 40. La relación es 4-1, pero la energía es 10-1. Por eso es que, pese a todo el problema económico, político, social que está atravesando la Argentina, tiene unas condiciones de vida obviamente mejores que nosotros.
Vamos a Itaipú. Itaipú, si mi información no está más o menos alrededor de 14.000 megas. 14.000 megas. Que obviamente para un monstruo como Brasil es pues relativamente corto. Pero tanto estas centrales hidráulicas de Yacyretá como de Itaipú, no sé, son costos de inversiones millonarios, billonarios, son billones de dólares. Y no hay que decir la gran central que se tiene, las grandes centrales que se tiene en China, que tienen alrededor de 22, 24.000 megas. Miren las escalas de las que estamos hablando. Claro, está bien, China tiene 1.500 millones de habitantes. Y 22.000 no significa nada, claro, pero tiene otros sectores que están en desarrollo y que convergen a que la demanda sea satisfecha por la sociedad. Pero, ¿y qué nos queda entonces? ¿Con qué desarrollamos nuestro sistema? En el sector boliviano, el sector eléctrico está abastecido, yo diría, por un 20-80. 20% hidráulico y 10, ¿cómo es? 80% térmico y 20% hidráulico. Se tiene el Valle del Songo, que no llega a 150, 160 megas. Se tiene el sector de todo lo que es Corani, Santa Isabel y San José, que debe llegar a unos 200 de 220, entonces estamos hablando de 340, de más o menos 1.600, que es la demanda, aproximadamente ahí tienen el 20%. El resto es generación térmica. ¿Y cómo la generación térmica? Son centrales con turbinas a gas, y últimamente se han desarrollado lo que son los famosos ciclos combinados. El primer ciclo combinado que entra en nuestro sistema interconectado es el de la planta Huaracachi, en el año 2010, 2011. Y a partir de allí se ve la conveniencia de los rendimientos y obviamente que las centrales que vienen posteriores a este ciclo combinado Huaracachi, que se instalan en la planta Guarnes, en la térmica del sur, en el Chaco, y la de Entre Ríos en el Bumerán, en la zona del Bumerán. No voy a entrar en los detalles, pero sí lo que les puedo indicar es la importancia que se tiene de estos ciclos. Solamente para términos comparativos les puedo decir de que la primera generación de turbinas a gas que se instalan en el país en la década del 80, en la década del 70, en el 74, 75, que viene la primera turbina a gas de 22 megavatios, al año siguiente viene otra máquina de otros 22, AEG Canis, bajo licencia de General Electric. ¿Por qué dos así seguidas? Claro, porque si se para la turbina, ¿con qué reemplazo la potencia de esa unidad? Cuando hago mantenimiento, ¿con qué reemplazo esa energía que no es suministrada al sistema? Y entonces a partir de allí se van desarrollando unidades, va creciendo el sector térmico cada vez más. Imagínense que en ese momento teníamos aproximadamente 122 megas en lo que era Corani y Santa Isabel, más o menos 54 con Corani y la diferencia con Santa Isabel, y el resto
teníamos alrededor de otro equivalente en Valle del Son, o sea, 280 megas. Eran valores ridículos. Y entonces este sistema se empieza a expandir. Obviamente que bajo el concepto de la explotación de los recursos gasíferos del país. Pero, entre comillas, tengan mucho cuidado con esos recursos gasíferos, porque lo han hecho pomada con las exportaciones y con la plata que han dilapidado. Y entonces, en esa primera generación de turbinas que yo llamo, el rendimiento térmico estaba alrededor de las 12.700 BTU por kilovatio hora. Es la primera generación de turbinas a nivel mundial, les estoy diciendo, que llegan al país, que tienen un desarrollo, que permiten el desarrollo del país. Y luego, este sector se expande. Allá, a fines de los 80, con la segunda generación de turbinas, que se consigue con mejoras tecnológicas. ¿Cuál es la mejora tecnológica? La temperatura límite. Hay un incremento de la temperatura límite, pero para incrementar la temperatura límite, jóvenes, es necesario recubrimientos resistentes. Es decir, componentes cerámicos que soporten un poquito más allá de la zona, porque ya estamos entrando a la zona de líquido. Necesito que ustedes me manejen el diagrama hierro-carbono. Son aceros aliados, finísimos, pero que tienen un límite de temperatura, la temperatura que conocemos en la tecnología de la turbina gas, la temperatura de firing, el T3, que está más o menos en el orden de los 940, más o menos, y con ello llegamos hasta las temperaturas de 960. Y al haber incremento de la temperatura, obviamente que hay un incremento del salto, de la expansión de la turbina, y por consiguiente es que se reduce esos rendimientos. Esos rendimientos mejoran, bajando a 12.000 BTU por kilovatio. Hay una mejora del 5% en el consumo específico, pero también hay un incremento de potencia. Entonces son máquinas mejor concebidas. Hay un incremento, hay un salto de tecnología allí. Aparece el recubrimiento para proteger a la vez mediante barreras térmicas. ¿Esa barrera térmica de dónde sale? El concepto es el concepto espacial. Porque para poder salir al espacio, para que las cápsulas volvieran por la fricción con el aire, no se calentara y no se desintegrara, le ponen una capa cerámica, un aislante térmico. Fíjense cómo el ingenio del hombre va superando estas limitaciones, y luego, una vez de que se han conseguido esas mejoras, generalmente baja a un nivel donde sea utilizada por la sociedad. El famoso BTC, Barrier Thermal Coating. Son capas que tienen micrones de espesor y cumplen un sistema espectacular. Pero hay una tercera generación. La tercera generación más o menos aparece en los 90. Ya estamos desarrollándonos con mucha más rapidez. Todo este fenómeno lo vamos a analizar más detenidamente, pero me estoy anticipando para abrirles un poco el horizonte para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a estudiar. La tercera generación
van específicamente a buscar bajos consumos de combustibles. Miren, estamos más o menos a mediados de los 90. Y aquí llegan las unidades, FREN, que le llaman las 6FA. Las primeras eran el FREN 5. Y esa 6FA tiene de 22, saltamos a 75, que por las condiciones ambientales se saca 63 más menos megas. Pero se incrementa potencia, miren, casi 3 veces, pero también el rendimiento baja a 10.000 BTU por kilovatio hora. Y lo mismo, la empresa Vallehermoso trae unas turbinas Bobo Beri para su planta, que ellos tienen ahí cerquita también de Entre Ríos. Y en realidad es un centro de desarrollo porque está Bulobulo, está Entre Ríos cerquita. Entre Ríos está en medio de la ciudad y en las periferias, un poquito salimos, está la planta de Entre Ríos de Andina, la de Carrasco de Vallehermoso, está la de Bulobulo, de la planta Bulobulo de Chaco, donde allí le ponen unas turbinas de también General Electric, pero son aeroderivadas. Lo vamos a ir analizando de a poco, pero lo que les estoy dando es un pantallazo. Entonces, entramos a la tercera generación de turbinas a gas. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por cómo se obtiene? Claro, suben más allá la temperatura límite. Fíjense el dato que les voy a dar. Estamos en el orden de los 1500 grados centígrados. ¿Ay, cómo puede ser posible para que soporten esas temperaturas? Refrigeración. Barrera térmica, refrigeración. Buenas relaciones de compresión. En realidad, ahí llegan a un compromiso porque dicen, oye, pero si esto podemos utilizar ciclo combinado. Y con el ciclo combinado de 12.600 se baja a 6.500, 6.600 BTU por kilovatio hora. Y ahí está la riqueza del ciclo combinado, que lo vamos a analizar. Porque el ciclo combinado, ¿qué es una mezcla de un ciclo de vapor con las turbinas a gas. La temperatura de escape de las turbinas a gas lo llevo a un intercambiador de calor. En ese intercambiador recupero el calor y tengo más potencia y a menor consumo de combustible. Y esta es la riqueza de todo este ciclo. Pero para llegar a ello, tenemos que ir pasando pasos intermedios que el hombre va desarrollando en función de sus necesidades. Bien, este es el planteamiento y la oferta de la materia. Y además de todo esto, vamos a ver 3 capítulos sobre mantenimiento. Porque no puede ser posible de que ustedes salgan y hagan trabajos que realmente son preocupantes. Porque parecería que no están combinando todos los conceptos que se van adquiriendo a lo largo de la formación de la carrera. No lo digo en forma particular de nadie, pero me hablan de mantenimiento y hablan de cada barbaridad. Hablan, y no sé qué es lo que les enseñan en esos cursos que hacen o realizan para obtener la titulación. O sea, parece que también por ahí estamos fallando. Parece que la gente que da no es gente que ha pasado por mantenimiento. Entonces ahí hay, ¿cómo les podría? Hay huecos. Estamos con la pata corta. Y obviamente que el caminar se hace dificultoso para ustedes. Les pido encarecidamente
que saquen provecho de las clases y saquen provecho a docentes que estamos pasando de a poco. Un ACLI no lo van a encontrar. Un del barrio no lo van a entender, no lo van a encontrar por ahí. A un Osunaes tampoco lo van a encontrar por ahí. Y el caso mío que también estamos yendo despacito, pero de a poco vamos a ser desplazados. Y ustedes, seguramente de ustedes tiene que salir el recambio. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es de que tengan la visión de lo que se está enseñando, de lo que se está trabajando. No puedes enseñar algo donde no has trabajado. Yo he trabajado 32 años en plantas de generación. Desde motores Duba en Aranjuez, la turbina Rolls-Royce de Carachipampa, que ha sido mi primera experiencia y contacto, y luego Huaracachi, que ha sido para mí la gran escuela. ¿Por qué ha sido la gran escuela? Porque he visto pasar todo el desarrollo que les he contado. No me lo han contado, lo he vivido, con sus luces y con sus sombras. ¿Por qué digo luces? Sí, porque he sido un privilegiado que he tenido formación de parte de mi empresa, que me ha llevado a tomar cursos y a capacitarme afuera. Y sombras, porque obviamente que las preocupaciones de lo que sucede con las máquinas y las soluciones que se plantean, son ya bajo tu responsabilidad. Yo siempre digo que soy un afortunado, porque en mi época de estudiante, cuando he tenido profesores, pero magistrales, gente que trabajaba yo estudiaba en Córdoba, en Argentina, trabajaba en áreas materiales Córdoba. Son la fábrica de aviones, en Pucará, etcétera, etcétera. Entonces, tenía y gente que estaba metida en la industria. Profesores de metalurgia, pero espectaculares. Gente formada en Alemania, gente formada en Francia, pero donde la metalurgia es para ellos una forma de vida. Gente que el tema de los hornos, de la fundición, he tenido la experiencia de vivirlo, de sentirlo, de tocarlo un poco más. He estado en plantas de aceros, Somisa, en hornos con cubilote para la fundición de diferentes piezas. Entonces, esa experiencia pues, es invalorable. He estado durante la construcción de la planta nuclear de envases de Río Tercero. La he visto en construcción y después la he visto funcionando. Y después he tenido la satisfacción de estar en México con un reactor nuclear en la planta de mis pies. Como otras experiencias que he tenido que son sumamente interesantes, que se las voy a ir transmitiendo a lo largo de cada cosa que se va a presentar. Pero vamos mirándolo. Miren, esta es nuestra turbina turbomáquinas, y el primer capítulo es el ciclo simple Brighton. Tenemos que empezar de lo simple. ¿Por qué es el ciclo simple Brighton? O también le dicen ciclo abierto. Y el ciclo Brighton, sinónimo de turbina a gas. ¿Pero por qué turbina a gas? Porque confundimos. Pensamos que la turbina a gas es porque utilizamos gas combustible. No, señores, no es eso.
El concepto no es ese. El concepto es básico. Cuando los padres de la termodinámica estaban desarrollando toda esta ciencia, los Gay-Lussac, los Clapeyron, etcétera, etcétera, veían todo esto de una forma tan sorprendente y fueron capaces de desarrollar toda esa teoría para poder entender. Pero, ¿cuál era el concepto? Es el concepto de energía. Entonces, ¿qué es el ciclo de gas? De la turbina de gas. No es por el combustible, porque el combustible puede ser sólido, líquido y gaseoso. Y solamente lo único que tenemos que hacer es cambiar la forma, los quemadores. Obviamente de que para un sistema de una turbina a gas con combustible sólido, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que pulverizar el carbón mineral para facilitar su combustión. Pero el carbón mineral tiene sus pros y tiene sus contras. Cuanto más pesado es el combustible, tendría que darle un tratamiento, que es lo que se hace en las turbinas, en las calderas de vapor, en el ciclo de vapor, perdón. Hay que sacarle la humedad, hay que sacarle impurezas. Las impurezas, ¿cuáles son? Es llamada azufre y fósforo. ¿Por qué? Porque son unos corrosivos terribles que con alta temperatura en la que vamos a estar en la combustión, la caldera la van a hacer puré, los materiales de la caldera no van a hacer puré. Y entonces tendría que estar trabajando en forma permanente con el mantenimiento. Esta gente se da cuenta y dice, no, a ver, vamos por partes. Y entonces, al principio quemaban ellos eso. Después empiezan a quemar el hidrocarburo pesado. Pero el hidrocarburo pesado también tiene residuos, pese a que lo puedo someter los procesos de separación de azufre principalmente y de fósforo. Se deteriora todo lo que es la parte caliente de la máquina, es decir, las cámaras de combustión, las piezas de transición y las etapas de turbina. Allí se deteriora y las frecuencias de mantenimiento son más frecuentes. Miren, en una turbina con combustible líquido, tengo que hacer mantenimiento cada 6.000 a 7.000 horas, dependiendo del origen del hidrocarburo. Con gas, se pueden llegar hasta 20.000. Y posiblemente hoy en día se pueden llegar a más. Nosotros hemos trabajado y hemos expandido los ciclos ciclo de vida útil. Eran 8, les llevamos a 12. Seguimos investigando y llegamos casi a 20 y no, nos quedaremos en 12 y en 24 hacemos 2 ciclos de cámaras de combustión. Pero para ello, póngale recubrimiento cerámico, porque la cámara de combustión es una cáscara de huevos, señores. Es muy delgado. Debe tener aproximadamente, en las turbinas de la primera generación, debe tener 2 milímetros de espesor. En las más grandes que están trabajando a 1.500 grados de temperatura, deben ser de 3-4 milímetros de espesor más el recubrimiento cerámico. Es una cascarita de huevo. Imagínense con las temperaturas y las presiones y los esfuerzos que se tienen ahí internamente, eso cómo se puede deformar. Y entonces venían al principio sin el recubrimiento cerámico y después se vio la necesidad de colocar el recubrimiento cerámico. Muchas veces hasta los fabricantes no se dan cuenta, porque hacen sus desarrollos, pero ¿funciona al principio bien? Claro que sí, pero el problema es de que cumplan un ciclo de mantenimiento. Y hay que mirar
el tema del costo, el tema de inversiones, el tema de repuestos, el movimiento que significa sacar esas piezas, llevar a los talleres de reparación y traer nuevamente. No es lo mismo, miren, hacer un mantenimiento a las 8.000 horas que hacer un mantenimiento a las 12.000 o hacer a las 20.000. La máquina funciona alrededor de 8.000 horas año. ¿De dónde sale ese número mágico? Muy simple. 365 multiplicado por 24 da la suma, háganlo en calculadora, 7.660 horas. Pero eso es lo que trabaja la máquina en un año en forma continua. No, la máquina tienes que parar, tienes que hacer la lubricación, tienes que preocuparte de los filtros de aire y estás trabajando alrededor de 8.000, 8.200 horas año. Y eso no es una locura ni invento mío. Está en el brochure de los fabricantes y la recomendación del fabricante. Cuando te dicen, oye, vos vas a tener un tip, ¿sí? Parada intempestiva forzada, son indicadores que están relacionando la confiabilidad, ¿sí? Que es la frecuencia con la que van a suceder los eventos desagradables, las fallas, y la disponibilidad. ¿Y qué es lo que vos quieres? Disponibilidad, porque quieres recuperar la inversión. Pero tienes que tener un equilibrio en todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy simple. Tienes que ser cauto. Porque, mira, si vas a hacer una frecuencia de 8.000 horas, tienes que hacer mantenimiento cada año. Si hoy has hecho mantenimiento en agosto, a principios de agosto, el próximo año vas a hacer el mantenimiento de repente en agosto, mediados de agosto. Así de simple. Ah, pero tienes que sacar las piezas, tienes que licitar la reparación, tienes que enviar a los talleres autorizados, tienen que devolverte y tienen que llegar a tiempo. ¿Y vas a tener una inversión de repuestos? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a manejar? Ahí este es el tema de mantenimiento. No me digan que el mantenimiento es mantenimiento preventivo, correctivo. ¿Qué? No. Eso no es mantenimiento, joven. Perdónenme. No, mantenimiento es todo un plan maestro de cómo vas a sacar, cuándo vas a intervenir, qué tipo de repuestos vas a comprar. Ahí vienen los conceptos. Desarmo la máquina, tengo que cambiar pernos. Si no, no puedo armar con los mismos pernos. Tengo que colocar material que me soporte las temperaturas, los molicotes, que tengo que impregnar a los pernos para asegurarlo. Y después, cuando tenga que aflojar, puedan salir sin ningún inconveniente. Tengo que tener herramientas adecuadas para dar el toque correspondiente. Porque no es cuestión más de apretar y pasar el límite elástico. Cuidado. Entonces, vayan sacando las ideas y vayan formándose ustedes mismos, armando rompecabezas, porque nosotros los docentes les vamos a dar las guías. Ustedes tienen que armar el rompecabezas. Y en la medida que lo armen bien, van a ser excelentes profesionales. Si no, van a ser unos mediocres. Se los digo en el buen sentido, no para desanimar, sino para motivar de que sean mejores que nosotros. Bien. Entonces voy a pasar al ciclo simple o al ciclo abierto. Bragton. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de transformar la energía, de sacarle provecho a la energía, de sacar provecho a todo eso que está en la naturaleza.
la fuerza de los vientos, la fuerza de los mares, la fuerza de los ríos, de las caídas. Está la energía química de los combustibles que tengo que sacar del interior de la tierra, el gas, el petróleo, y tengo que convertirlo en energía. ¿Para qué energía? Bueno, para utilizarla en beneficio de quién? En beneficio de la sociedad. ¿Para qué? Para que tu vida sea más placentera. Esta mañana estaba analizando y decía, por Dios, ¿cuánto ha cambiado esto? Cuando yo era chico, Santa Cruz era un desastre. Era un desastre, señores. Peor que en el interior. Peor que en el interior. Mi madre cruceña, nosotros vivíamos en Cochabamba. La ciudad tenía energía eléctrica. Había ELFEC, que tenía unos motores, y teníamos energía, teníamos agua potable, teníamos alcantarillado. Aquí no había un corcho. El baño, allá al fondo, Pozo Cielo. El agua de aljibe. No había ducha, teníamos en la casa del hermano de mamá teníamos un turril y que entre los primos le subíamos el agua para bañarnos. Si no era tutumazo. Llovía y el agua caía al aljibe. Y obviamente que todo eso incidía en condiciones precarias de salud. Hoy en día se vive acá como en el primer mundo. Sí, no es exageración, señores. La energía no llegaba a la medianoche y era por horas. Había un foco cada media cuadra, en la mitad de la cuadra. La casa donde llegaba generalmente era ahí al frente de San Andrés, en la calle de Beni, a media cuadra del Arenal. Ahí en el Arenal, a media cuadra, hay un cine más acá. Había una máquina, había una torre de refrigeración y había una piscina que cuando llegaba el carnaval nos metíamos a la piscina. No había loseta. Y cuando llovía, era terrible, terrible. Bueno, para pasar de una vereda a otra, el campita andaba pantalón blanco, camisa blanca y su sombrero de sao. Hoy en día le rinden culto al baile del sombrero de sao. En esa época era normal. Te cruzaban a mono de una vereda a la otra. Y las señoras se subían a mono para pasar, para no mojarse. Oh, miren lo que es ahora Santa Cruz. Les estoy hablando de los años, de fines de los años 60, 58, 59. Y en poco tiempo esto se disparó. ¿Y por qué se disparó? Pero claro, ¿cómo no se va a disparar? Un lugar con tierra fértil, un lugar donde la naturaleza es tan pródiga que te da 2 cosechas al año. A ver, vayan al occidente a sembrar miércoles como pico. Es duro, duro. No hay mecanización. Y es por eso que la gente se viene a Santa Cruz. Y es por eso que Santa Cruz es el epicentro del crisol de la bolivianidad. Porque vienen, trabajan y prosperan. Porque allá, en el otro lado, ni trabajando prosperas. Entonces, ¿qué te tienes que volver? Te tienes que volver pichico, contrabandista y empleado público. No queda otra. ¿No se han dado cuenta? No estoy haciendo propaganda a nadie. En cambio, acá es una tierra productiva, es una tierra próspera y trabajando te va bien. Si vendiendo picolé haces fortuna,
Escoria Montaño, cuando yo era chico tenía un boliche ahí que vendíamos cochinche, donde se llenó de plata. Ahí en la Valliviana, La Paz, un poquito más allá. Cola la gente así. Había un picolé de leche con ralladura de coco ahí en el monumento, ahí en la esquina de la plaza del cementerio, una cuadra más allá, la Sucre, final de la Sucre, Primera Anillo. La vez pasada fui y todavía está ese bolichito, sigue vendiendo esos picoles ricos. En fin, nuestra Santa Cruz de antaño, que hace falta recordarla. No soy cruceño, soy colo, pero le tengo un cariño muy especial a esta tierra. Vivo desde el año 85. Muy agradecido de todo lo que esta ciudad me ha podido dar la oportunidad de trabajar. Bien, definir la energía no es fácil. La definición más amplia y extendida define la energía como una magnitud física asociada a la capacidad de un sistema de realizar trabajo sobre otro sistema. Miren, un sistema que son todo el espacio limitado por la turbina, por sus compartimientos de la turbina. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos de que por un lado entra aire, que lo comprimo, tengo el combustible con el que voy a calentar ese fluido, voy a incrementar la energía cinética de los gases para expandirlo. Y en esa expansión voy a convertir esa energía cinética en un trabajo mecánico. Es decir, la energía química del combustible se va a convertir en energía calórica en las cámaras de combustión. Se va a incrementar la energía cinética del gas aire para expandirlo. Y indudablemente que van a quedar desechos de combustión, CO, CO2, más vapor, que luego eso tiene que salir al exterior. Pero analicemos cada una de estas etapas. Yo les voy a pedir que tengan un respeto a mi persona y a los compañeros. No puede ser posible de que a cualquier hora se les ocurra entrar a clases y perturbar lo que tengo en mi cabeza y lo que les quiero transmitir. Mira, José Junior, Valdivia, miércoles. Un pariente parece. Pero díganle que va a ser la última vez que me lo voy a hacer. Voy a empezar mi clase, 15 minutos, y la voy a hacer. Y como la voy a cerrar la clase, estoy un poco delicado. Estoy con COVID positivo. No sé cuánto me llevará, una semana, 2 semanas. Y cuando vayamos a las clases presenciales, si es clase virtual, bueno, 15 minutos y no te voy a dejar entrar. Y lo que teníamos como norma era que en las clases presenciales, el que llegaba a 15 minutos, yo empezaba, ponía un valor de la hora en la pizarra y a partir de ahí se computaban los 15 minutos y el que llegaba tarde tenía que entrar con una botella de Coca-Cola de 2 litros. ¿Quieres? Venga con su Coca-Cola y entra. Si no, no entras. Y seamos respetuosos de él. Y entonces, ¿qué sucedió? No, la gente venía
Y la gente que se atrasaba ya sabía que tenía que venir y tenía que venir con su Coca-Cola. O, en su defecto, ponía los 10 pesos, 8 pesos que cuesta la botella de Coca-Cola en un fondo, en una vaquita, y el día que rendíamos el examen, comprábamos refrescos, comprábamos empanadas, cuñapes, encima era una despedida del curso. Funciona, funciona, porque si no, esto se vuelve un carnaval. ¿Y saben qué? Es el problema. Es el problema del mal boliviano endémico, que no tenemos cultura, que no tenemos educación, que no respetamos nada. No respetamos nada. Se nos ocurre, paramos en un detalle. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me importa el cojudo que está detrás o adelante? ¿Qué me importa a quién perjudico? Oye, mi tiempo y mi plata de mi combustible, vos no eres dueño. Me estás agrediendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que ser conscientes. Y este grado de conciencia lo tenemos que llevar a nuestras máquinas, al cuidado de nuestras máquinas, a ser más eficiente con nuestras máquinas. Y principalmente, jóvenes, a ser responsables de nuestros actos, de nuestras vidas. Es por allí el cambio que debería darse, no esta corrupción a la que nos tiene sometidos. Y no es un problema de Bolivia, es un mal endémico de toda la región. Como dice Cambalache, siglo XX, problemático y febril. El que no afana, el que no afana, ¿cómo es? El que no afana, ¿no? Esta es la ley, robar, robar, la ley del mínimo esfuerzo. Andamos mal. Y entonces, ¿para qué venimos a la universidad? ¿Para qué venimos a adquirir conocimiento? ¿Para ese tráfico de influencia? ¿Para inscribirnos en la lista de la corrupción? Cada uno tiene sus valores y los respeta. Pero volvamos otra vez a nuestro concepto de energía. Miren, definir la energía no es fácil, pero es un certificado para que mueva nuestra industria, para la transformación de nuestras materias primas. Porque la única forma de producir riqueza es con el trabajo. Y el hombre de esto se da cuenta. La primera revolución que se produce es a 10.000 años antes de Cristo, con la famosa revolución agrícola. ¿Y cuál es la revolución agrícola? La agricultura es lo más generoso que puede concebir este planeta. Pones una semilla de trigo, tienes una espiga. Pones una semilla de soya y mira la cantidad de granos de soya que te puede generar esa planta. Pones un grano de maíz y mira cuánto te da ese choclo, ese mármol. Entonces, ahí está el tema de la productividad. Ahí está. Y la productividad, es la racionalización de los recursos naturales, la racionalización de la energía, la racionalización de tu esfuerzo. Y entonces el hombre se da cuenta de que a través del arado se busca energía. ¿Dónde está la energía? En los bueyes, en los caballos, que me permiten arar la tierra, que me permiten sembrar y que me produce incrementar mi productividad. Porque trabajo unos tiempos y después tengo que preocuparme de que no le entren plagas, de que no le entren.
de que tenga el agua correspondiente y los cuidados. Y después la cosecha. Claro, es la cosecha. Eso es lo que quieren ustedes. Están sembrando, pasando por las aulas de la universidad. Y la cosecha va a ser cuando vayan a trabajar. Pero esa cosecha va a ser abundante si vos hiciste un buen trabajo. Y va a ser deficiente si le mezquinaste el esfuerzo. Así es la vida. Así es la naturaleza de Finegoso. Y vos eres parte de esa naturaleza. Pero eres un privilegiado al haber llegado a la universidad. No se olviden de esta parte. Ustedes son privilegiados. Ahora, de que son más o menos torcidos, sí, es otro problema. Es un problema personal. En todas estas manifestaciones hay propiedades en común a la que llamamos energía, que es propio de cada cuerpo o sistema material, cuyo contenido varía cuando éste se modifica. Mira, vos haces un esfuerzo intelectual, un atleta hace un esfuerzo físico. Voy a un trabajo, el trabajo de un soldador es distinto a la de un carpintero. Bueno, ahí está esto que les estoy diciendo, que es propio de cada cuerpo o sistema material, o sea, es un tema personal, y cuyo contenido varía cuando este estado se modifica, es decir, estás transformando esta tu energía. En física, la energía es uno de los conceptos básicos debido a su principal propiedad. Este no va a entrar. Ya está bueno. La energía total de un sistema aislado, la característica es de que se mantiene constante. Por lo tanto, no se puede crear o destruir la energía. Solo la transferencia de un sistema a otro. Es decir, la transformación de la energía de una forma a otra. Energía cinética, energía potencial, energía cinética, energía mecánica, energía calórica, energía química. ¿Sí? Miren, la luz en los sistemas no convencionales me produce energía eléctrica. La energía eléctrica la puedo inyectar a la red y en la red me puedo formar energía mecánica. Esa energía mecánica me va a transformar calor y va a ir al medio ambiente donde se van a producir las transformaciones de los microorganismos. Esa energía me hará funcionar el aire acondicionado, me bajará la temperatura y todo se va a cerrar en la naturaleza. Usted se va a cerrar en la naturaleza y esta es una parte que ustedes no la ven. Porque claro, ¿qué hay debajo de la temperatura ambiente? Se olvidaron del cero absoluto. Hay unos microorganismos que están captando y transformando esa energía. Hasta que llegamos al menos 273, que es el cero absoluto del grado Kelvin. Ya se olvidaron. Donde ya no hay agitación molecular. Pero durante toda esa parte es que hay una transferencia y transformación de la energía que todavía no la conocemos. Pero cuando llegamos al cero absoluto, aparece el superconductor. ¿Y qué es el superconductor? Ley de Ohm. Resistencia cero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Empieza a circular la corriente y no se consume la corriente, no se transforma en calor. Y entonces, le agrego bobinas, creo campos electromagnéticos y está solucionado mi problema, porque tengo energía infinita. Y detrás de esa solución va el hombre. Aún siendo única la energía, se puede presentar de diversas formas.
porque les decía energía mecánica, electromecánica, térmica, química, nuclear. De ahí la nuclear, wow, hay cosas muy interesantes que hay que explorar. Existe la posibilidad de que éstas se transformen entre sí, respetando el principio de la conservación de la energía, que es lo que vamos a ver con la primera ley de la termodinámica. Calor igual a que la energía interna y trabajo. Pero, ¿de dónde viene todo? De la ecuación general de la energía, ¿verdad? Que eso ya lo conocen ustedes. Lo vienen arrastrando de la mecánica del fluido. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Necesito que conozcan mecánica de fluidos, necesito que conozcan resistencia de materiales, necesito que conozcan termodinámica, necesito que manejen computación, etcétera, etcétera. Que es la única forma de saber, de entender. Y si manejan programación, mejor todavía. Esa es la diferencia entre nuestras universidades y los países del primer mundo. El país del primer mundo anda desarrollando los potenciales de los recursos humanos, enseñándoles y facilitándoles todo. Y hay muchos de nuestros profesionales de la Gabriel René Moreno que están trabajando en Europa. Hay unos, son varios. Pero ¿quiénes son ellos? Gente que entendieron el problema. Gente que tiene claro el concepto de superación personal. Que no se limita a lo poco, mucho que se les enseña. No, ellos van más allá. Pero al empezar, aprenden otro idioma. Un día yo estaba en una clase y les dije, ingeniero, quiero preguntar, ok, a ver, contame. Quiero pues que me ponga una buena nota en mi examen. Oye, Flojo, ¿y para qué quieres una buena nota? Profesor, no lo tomen mal. Pero explícame, hijo, qué es lo que quiero. Quiero, me dice, graduarme por excelencia. Porque me quiero ir a Alemania. ¿De qué está hablando? ¿Sabes inglés? Sí, le hablo, sí. ¿Dónde has aprendido? ¿Dónde has estudiado? ¿Cómo es? Soy del Santo. Tienen buen nivel. Tienen buen nivel. ¿Te vas a ir a Alemania? Ya con el... ¿Sabes alemán? Sea alemán. A la mierda. ¿Dónde has estudiado? En el Goethe. Wow. Ya pues me dejó picado. ¿Y qué otro idioma sabe? Sé italiano. A la pucha. ¿Y cómo sabes italiano? Mis abuelos. ¿Qué idiomas más hablan? Portugués. Y de cómo portugués el hermano de mi mamá trabaja y de las vacaciones de chico era y aprendió muy rápido porque desde chico uno aprende todo. O sea, pendejo, perdónenme, tenía 5 idiomas. Ese chico está trabajando en la Shell. Estaba trabajando en la Shell en Holanda. Y andaban en competencia con Talina. Talina Terras. Ella, hay unos cazadores de talentos que vienen y visitan. Yo no los conozco. Sé que están ahí. Y ellos también me conocen. Porque hago cartas y recomendaciones a los chicos cuando me piden. Ellos me conocen y yo no los conozco. Sé que están ahí. Hay otra chica que estaba en Barcelona. Es gente que ya tiene maestría y que está yendo a doctorado. Si pudieron ellos, ¿por qué no van a poder ustedes? Bueno, la cuestión de que Talina, una chica muy, muy, muy inteligente, andaban los dos ahí. Talina la buscaron, le hicieron las entrevistas, pero yo me enteré antes y le dije, Talina,
ahí está. ¿Cómo andas en tu inglés? Bien, no, bien, no, tiene que ser muy bien, porque te van a llamar, vas a tener entrevistas con videoconferencia, te van a hacer entrevistas, y dependiendo de tu inglés, de tu nivel, ahí puede ser, te van a hacer preguntas, etcétera, etcétera. Pero me digan, aprende a programar, aprende Arduino. Y la chica muy obediente hizo eso. La cuestión de que hace como 4 años atrás, me encuentro, viene a buscarme a las clases que yo daba, y me dice, ingeniero, me ha ido mal. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? Sí, me dice, me ha ganado un amarillo. Cuando me dijo amarillo, es un asiático. Pero no te desmoralices, va a haber algo para ti. Y, bueno, siguió, tuvo una entrevista con Siemens y se fue a trabajar en una planta haciendo, ¿con qué? Como la Arduino, aparte de su inglés. Así que, jóvenes, no me digan que es imposible. Luego me llama, no me llama, me escribe, me dice, ingeniero, quiero una recomendación. Pero claro, ¿cómo no? Con mayor gusto. Una recomendación de un profesor para la universidad que estaba entrando a hacer su maestría. Talina ya debe estar haciendo su doctorado. Pero Talina no debe tener 30 años. Ya debe recibir a 23, 24 más 4. Tiene 27, 28 años ese chico, esa mujer, ¿no? Esa profesional de primer nivel. Y no van a poder ustedes flojar. Pregunto. Y les envío el desafío. Vamos a ver lo que sigue. A pesar de la gran importancia de la energía en la actualidad, su uso ha sido necesario para el desarrollo. Por ello, no es exclusivo de las sociedades ni de las economías modernas. Si ustedes se fijan, este es el problema de todos los tiempos y de toda la historia de la humanidad. Desde tiempos remotos, el hombre ha utilizado, además de su propio esfuerzo físico, el de algunos animales domésticos para obtener energía mecánica. A ello, añadió las fuerzas de la naturaleza, del viento, del fuego y las corrientes del agua. Las turbinas de gas. Ya vamos entrando. Es un ciclo productor de trabajo, principalmente mecánico, porque me tiene que mover motores, ¿sí? Donde se van a transformar en la industria. Utilizando el aire como un fluido más combustible que produce energía cinética, trabajo y productos de combustión. Monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. El gas predominante es aire. En los ciclos de turbinas a gas es conveniente examinar el ciclo de trabajo con el gas aire. Un ciclo idealizado basado en las siguientes aproximaciones. A o 1. El fluido de trabajo se identifica exclusivamente como el aire, con un comportamiento como un gas ideal. Entonces, todos los desarrollos del gas ideal que hace Gay-Lussac y que después Clapeyron lleva a ese su famoso diagrama, ¿sí? Se lo puede interpretar y entender a cabalidad. Ahí está, ¿no es cierto? Presión, volumen, temperatura, la ecuación general de estado. Desde allí es de donde vamos a salir y desde allí tenemos que proyectarnos. Segundo, o B, la combustión se sustituye por un proceso de suministro de calor proveniente de una fuente externa. Nuestro diagrama lo vamos a materializar de esta forma e interpretarlo con estas conclusiones. Y por último, C, el enfriamiento se produce en el exterior para restituir el aire a su estado inicial y completar el ciclo. O sea, necesito enfriarlo. ¿Dónde lo voy a enfriar?
en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Y si la combustión es completa, el CO y el CO2, prácticamente desechos de combustión no tengo. Voy a tener sí los famosos NOx, los óxidos de nitrógeno, que si trabajas bien el proceso de combustión, la generación de los NOx es mínima. Porque el NOx tienes el nitrógeno con el oxígeno, son óxidos de nitrógeno, que si le agregas humedad, te genera lo que algunos han llamado como lluvia ácida en algunos momentos. Pero en realidad la lluvia ácida se produce en Europa de la década de los 60 por la combustión que se producía en las calderas con los combustibles pesados. Y entonces construyen el gasoducto transiberiano que cambia la matriz energética de Europa. Ahora entendieron el problema de Rusia y el problema de Ucrania y el problema de a los que están los europeos. A ver, fíjense el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, uno que baja por Polonia y el otro que pasa por el Báltico y que va a Alemania para alimentar la matriz energética del gas que viene de Rusia. Ustedes no estudian nada, no leen nada, no se enteran de nada, y obviamente que así vamos mal. Bien, es importante considerar que los calores específicos, el calor específico a presión y a volumen constante, son medidos a la temperatura ambiente, que son distintos a los calores específicos debidos a la variación de temperatura que alteran estos valores, el C sub P y el C sub B, durante el ciclo. ¿Por qué el C sub P y el C sub B? Porque el cociente del calor específico a presión y volumen constante es un indicador, es un índice, es el gamma, ¿sí? Es el K, que lo necesito conocer a cabalidad para poder expresarlo, porque P por B a la K, a la gamma, tiene un determinado valor. Cuanto más alto es ese valor, mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En atmósferas contaminantes, ese valor reduce y por consiguiente reduce el rendimiento de la turbina. Porque después vamos a ver que ese coeficiente gamma, ese coeficiente K, conocido como el coeficiente adiabático, es importante para definir los ciclos. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito que ustedes me manejen la termodinámica. Sí. Necesito que manejen conceptualmente la termodinámica. No que me pongan fórmulas que después no tienen un carajo, perdónenme la expresión. Y encima me llenan de fórmulas que no entienden, pero que las saben de memoria. Y mañana se olvidan. Y cuando pongo el dedo y les digo, ¿por qué aquí esto? No saben qué decir. Y hacen y escriben barbaridad. Bien, pero ya está dadas las condiciones para el análisis de la turbina de gas. Ya la tienen. ¿Qué es lo que tiene la turbina de gas? Entra el aire, lo comprimo, lo meto a las cámaras de combustión, lo combustiono. Es un poco más complejo que esto, pero esto es un sistema muy dinámico y muy completo. Y tengo acá la expansión en los rodetes, donde esta energía cinética se me expande y me genera una energía mecánica que me comprime, que me mueve el compresor. Porque si no tuviera compresor, no tendría un buen rendimiento. No tendría sentido. Es como que estuviera, lo conocen al soplete, ¿no?
El soplete se utilizaba, le poníamos combustible, gasolina, bombeábamos, pulverizaba, salía, prendíamos fuego y me calentaba el cautín para soldar, o para distintos usos. Pero necesito presión. Y la presión era la bomba. Y la presión estoy representándolo por este compresor. Ah, qué interesante. Es un compresor axial. Lo vamos a analizar después. Pero, está viniendo el aire. Pero, si el aire no está filtrado, me va a hacer pelota esto. Me va a cambiar la aerodinámica del compresor. Voy a consumir más trabajo. Voy a tener degradación de los árboles. Cuidado que se rompe, cuidado que mantenimiento. Y por otro lado, fíjense, etapas. Cada etapa es una atmósfera. Entonces puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto tiene una relación de compresión de 12 a 1. Más o menos. Poco. Más es menos que más. No es una atmósfera entre etapa a etapa. Lo único que hago es disminuir la sección. Y entonces al disminuir la sección, y como esto está circulando, hago pasar el fluido y lo comprimo. Esa compresión, ten cuidado porque acá te puede apagar la llama. Entonces, tiene que tener sistemas de protección la pérdida de llama, porque si no, pierdes la llama, te queda un punto caliente y se acumula combustible y ¡pum! Puede explotar tu turbina. Tengo 2 etapas de expansión de la turbina. Miren, ha ido disminuyendo la sección y aquí va aumentando la sección. Las primeras turbinas que les comentaba tenían 2 etapas, después vienen de 3, de 4 y hasta 5 etapas pueden tener. En la turbina de vapor pueden haber 15, 20. Y luego tengo la salida. Y esta salida tengo una pérdida de calor. Y esta pérdida de calor, aquí pongo un intercambiador de calor, lo recupero y lo puedo llevar al ciclo combinado. Desarrollo de las turbinas de gas. ¿Cómo vamos, jóvenes? Miércoles 6 de mayo. Vamos a un poco más. El ciclo Brayton, un ciclo termodinámico que consta de 4 procesos que se aplican a un fluido termodinámico compresible como hace un gas. Su primera mención data de finales del siglo XVIII. Pasó tiempo para ser planteado por Chamichú. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la entrada, el compresor, mire, la cámara de combustión que le agregó el combustible, es lo que estamos agregando del calor de la forma externa que hemos dicho, y lo expando en una turbina. Esta turbina me produce una energía mecánica que me va a mover el eje y que me va a mover el compresor. Y, por otro lado, lo que queda tengo que evacuar los desechos de combustión. Un esquema muy sencillo, fíjense, que tengo las partes, ¿no? Aquí tendría que agregarle todo lo que es el filtrado, el compresor, la cámara de combustión, la expansión, y aquí el exhaust viene a ser el escape. Y miren, agrego calor al sistema y tengo que enfriar. Ese es el significado de los colores. Entonces tengo una compresión adiabática, tengo una combustión a presión constante, isobárica, tengo una expansión adiabática, 3, 4. Si consideramos 1, 2, 3, 4, ahí está. 1, 2, la compresión. 2, 3, la combustión. 3, 4, la expansión. Y 4, 5, va a ser el escape del enfriamiento.
isobárico. Bien, ahí están las 4 etapas que tenemos que analizar en este ciclo de la turbina de base. Pero el ciclo lo puedo analizar en función del diagrama presión-volumen, que es el que más estamos acostumbrados. Pero este diagrama, un plano, uno de los planos de Clapeyron, precisamente, aquí no te veo una temperatura. Pero tengo la compresión, tengo la combustión a presión constante, tengo la expansión y tengo el enfriamiento a presión atmosférica también constante, que está resumiéndome el accionar de la turbina. Pero también lo puedo ver en el diagrama temperatura, entropía o entalpía, entropía. Y entonces, ahora, miren, tengo la compresión, ¿sí? Isoentrópica, adiabática, sin calor. Bien, tengo la combustión a presión constante, isobárica. Tengo la expansión, que es 4, adiabática, a entropía constante. Y tengo el enfriamiento. Y tengo el ciclo cerrado. Pero si lo veo de otra forma, puedo analizar de que tengo el agregado de calor y tengo el calor suministrado y el calor servido. Fíjense, señores, de que si esto lo tengo que explicar en la pizarra, miércoles que me lleva tiempo. Entonces tenemos que ver de que esto que estoy haciendo en forma virtual, lo tengo que poner en un pizarrón y allí pues podremos dar las explicaciones más convenientes para que ustedes lo vean, lo analicen y les quede. Es esta combinación de estas clases de esta forma virtual o en la pizarra cobra un significado pero terrible. ¿Cuánto hubiera aprendido, Dios mío, si hubiera tenido la oportunidad de que me hubieran enseñado esta materia? Pero ustedes no le dan valor. Termino la clase y hay algunos que todavía media hora, 45 minutos siguen. ¿Qué pasó? Te fuiste a trabajar, pendejo. Te fuiste a dormir. ¿Qué estás haciendo? Y después me vienes a decirte que sí, has venido a mi clase. Uy, que has estudiado. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y vos crees que yo soy un imbécil que no me doy cuenta? Claro que me doy cuenta. Te doy tus temas y haces lo que quieres. Te tengo que aplazar. Estás dando una respuesta equivocada. No estás dando una respuesta a lo que te estoy preguntando. Lo siento. Y así se aplaza. O sea, les estoy dando la solución al problema que tienen ustedes. De que creen de que tienen una mente privilegiada y que nos pueden engañar. No vas a engañar a nadie, te estás engañando vos, pedazo de tonto. Y es verdad. Pero fíjense qué interesante que es el planteamiento de esta metodología de análisis para poder interpretar el fenómeno físico que está sucediendo en lo que habíamos visto en la turbina de gas. La relación de compresión, esta de acá, o si quieres, esta de acá, presión 1, presión 2. La relación de compresión va a ser P2 sobre T1. La compresión, que también la podemos ver, una compresión termométrica de T2 sobre T1, ya vamos a hablar después. Contiene una relación directa con la relación de compresión entre 11 a 16 atmósferas. La relación. Está más, el máximo rendimiento está por acá, 15, 16, que dependerá de su diseño, obviamente. El tamaño, su diseño.
Para la temperatura límite está la T3. Bien. El trabajo neto del ciclo aumenta con el incremento de la relación de compresión hasta un cierto valor, a partir del cual empieza a disminuir, tema que será analizado en función de las áreas de cada ciclo en capítulos posteriores. La temperatura T3, que es la más alta del ciclo, está limitada por la temperatura máxima que pueden tolerar los materiales. ¿Cuáles son? La tobera y álabos de turbina. La tobera es la que te va a guiar el flujo del gas a la turbina para que incida con ese famoso ángulo de ataque, que condiciona la relación de la temperatura límite que puede alcanzar el ciclo y que se refleja en su rendimiento. No se olviden que ya estamos en el orden de los 1500 grados centígrados. Temperatura altísima. La temperatura máxima del ciclo está limitada y condicionada por los materiales, las barreras térmicas, thermal barrier coating, que ya les he hablado, y sistemas de refrigeración eficiente, que también se les habla. Los álabes son huecos, y entonces el fluido que viene del compresor viene al interior del eje, hasta que llega a las etapas donde salen y refrigeran los álabes. ¿Qué solución ingeniosa? ¿Qué otra forma había para refrigerar los álabes? No había. O sea, cada turbina es una cáscara de huevo. ¡Wow! Y entonces, ¿qué tengo? Miren, tengo el compresor, el intercambiador, el calor que le estoy agregando con el combustible a la turbina y el calor cedido. ¿Sí? Pero después vamos a ver que este calor también lo podemos recuperar. Ya vamos a ver. Y entonces acá lo importante es que tenemos que interpretarlo con estos dos diagramas: presión, volumen, temperatura, entropía. ¿Dónde está la riqueza del proceso? Acá, en este: temperatura, entalpía, entropía. Porque con la ayuda de la entalpía es que nos va a permitir entenderlo mejor. Pero acá lo que vemos es muy simple. Con este salto de temperatura lo solucionamos todo. Es realidad de 3, de 2, 1, de 3, 2 y de 3, 4 y de 4, 1. Y entonces vamos a tener la cantidad de calor suministrado, 3, 4. La cantidad de calor cedido al medio ambiente, de 4 a 1. El trabajo de la turbina, 3, 4. El trabajo del compresor, 2, 3. El trabajo útil, 3, 4 menos 2, 3. Qué interesante que es. Y el calor útil, claro, el calor que entra menos el calor que sale. Y entonces cruzas toda la información y toda la información llega a la misma conclusión. Llegamos a la misma conclusión. Y entonces, miren, este es un corte de una turbina General Electric, donde tengo, dice, el inlet de ahí, la entrada del aire, es la admisión. Acá están los álabes del compresor. Miren, viene toda esta parte fría, viene en azul, pero esta parte fría viene y va refrigerando la cámara de combustión y la pieza de transición. Y entra y se combustiona caliente el combustible, que luego se va a expandir en estas 3 etapas de turbina y voy a sacar al exterior. Esto generalmente es de esta forma. Ya no la tengo el exhaust a la salida. Y lo que tengo, fíjense, lo que tengo es una salida horizontal para llevar a un intercambiador de calor al recuperador de calor. O sea, estas máquinas ya están predefinidas
para que trabajen en ciclo con recuperadores de calor en ciclo combinado. Pero miren qué interesante que es esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en el compresor viene y por aquí sale los aires de refrigeración a los alas. Miren, acá están los alas. Aquí hay ala de fijo, móvil, fijo, móvil, fijo, móvil. Y es lo que denominamos como tobera, que tienen que guiarme al flujo de aire caliente que va a incidir sobre las paletas y que me van a hacer girar. Ahora miren, qué compacto que es. Aquí tengo 6.6 metros toda esta distancia. Esto es compactísima. Hay una relación peso-potencia, pero extremadamente terrible. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un motor ciclo diésel? El ciclo diésel tiene una relación de compresión de 32:1. Miércoles, entonces tengo que ser bien reforzado. Y por consiguiente es pesado. Por consiguiente es una máquina lenta. Esta, como son muy ligeras, tienes 5.300 RPM, inclusive algunas que tienen más. Pueden tener hasta 6.000 RPM, porque en función del ciclaje que quiero utilizar. Entonces hay muchas alternativas que lo vamos a ir analizando. Y entonces el ciclo, miren, el ciclo está acá y lo tengo que interpretar. Esto, señores, es una máquina, es una turbina a gas que tiene, yo la veo estos diagramas y es real. En mi imaginación se vuelve real. Es increíble la abstracción que uno hace, porque esto es un modelo de lo que está sucediendo en Guaracachi o lo que está sucediendo en otras plantas. Y entonces, cuando hay algún problema, tengo que recurrir a esto para ver qué es lo que está pasando. La eficiencia del ciclo es afectada por las pérdidas en el compresor, la turbina, cámaras de combustión y conductos. Podemos interpretarlo en el diagrama real que representa estas condiciones del ciclo, mermando la eficiencia del mismo. El proceso de compresión, requiere de consumo de energía. Gran parte del trabajo producido por las turbinas es consumido por el compresor. Está entre 50-70% de la energía que se consigue en la turbina es lo que me consume el compresor. Hay la famosa regla de los tercios que me dice, oye, 2/3, la expansión 3, el trabajo del compresor 2, el trabajo útil 1. Entonces, 66.66 para el compresor, 33.33 para el ciclo útil. Pero jugando con las relaciones de compresión, jugando con las barreras térmicas, jugando con las temperaturas límites, es que hemos llegado a obtener, estamos al borde del 45% del rendimiento. Y entonces, miren, se ha reducido esto a 55, 50, 55. Pero esto es muy interesante. Máquinas con una performance, pero con una alta tecnología en materiales, en aerodinámica, en la mecánica del fluido. Todo converge acá, en la termodinámica, en la calidad del combustible, en todo tu diseño, en toda la fabricación, en toda la puesta en servicio, en el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y suma y suma y suma y suma. Y no es nada especial de que cada una de estas áreas que he nombrado tienen sus especialistas y hay un campo fértil para que vos te puedas realizar.
en lo que vos veas de tu preferencia. Esta desventaja frente al ciclo de Rankine hace que sea necesario mejorar el diseño de compresores, cuando estábamos con el 33%, ¿no? Evitando la caída de presión en cámaras de combustión, turbinas que será compensado en el trabajo adicional del compresor. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió de que cuando pasó el rendimiento del ciclo de Rankine, que está en el orden del 34-35%, se murió el ciclo de Rankine, el ciclo de vapor. Porque con 40 es mucho más simple una máquina o una planta de ciclo Bright. Una turbina de gas más conveniente que una turbina de vapor. Claro que sí. Entonces la tiraron al muerto. Pero más allá dicen, oye, pero podemos recuperar calor, hagamos, ¿no? Yo he estado en una planta donde arrancaban las turbinas a gas de baja eficiencia para producir aire caliente del escape e introducirlo como aire precalentado a un sistema de Rankine, un ciclo de vapor. ¿Para qué? Para obtener una diferencia de rendimiento para las horas de punta. Y no lo utilizaban permanente porque era antifonómico. Hay unos desarrollos pero magistrales que el hombre ha desarrollado en esa dirección. No vamos a perder el tiempo porque analizarlo ya no tiene sentido. En su momento fue interesante, dejó de ser, y ahora con el ciclo combinado lo desplazaron por completo. Miren lo que es eso. ¡Wow! Miren el tamañote que tiene. Hay turbinas que tienen 600 megas. Con 3 megas nos tenemos de sobra para el sistema interconectado. ¿Pero tiene sentido esas máquinas? No. Porque hay que hacer mantenimiento. Tendría que tener una cuarta, una quinta. Tendría que tener reserva. Pero miren, cuéntenlas después ustedes las etapas de la turbina, pero sí lo que les muestro es 1, 2, 3, 4 etapas de turbina. Y si quieren, esto debe, si las cuentan así, debe tener 15, 16 etapas. Pero miren lo que son las paletas del compresor de la primera etapa. Una máquina bella, bestial. Miren el tamaño del hombre y miren el tamaño de la turbina. Aquí se la ve muy objetivamente, miren, 3 etapas de turbina. Aquí sí se las puede contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etapas de compresión, una relación de compresión de 15:1. Y esto ya me está dando una medida de la cantidad de rendimiento que puede tener. Aquí veo la parte de la combustión, las cámaras de combustión, el corte que lo hace tan accesible para que tu inteligencia la pueda interpretar. Y aquí tenemos una máquina completa. Tengo todo lo que es el filtrado de aire que baja, y acá está la turbina y el exhausto. Tengo el generador, ¿sí? Tengo un reductor. El main gear es eje. El eje principal tendría que ser. Miren, para el mantenimiento, dice el gas turbine room, es la sala de control. Y aquí tengo los auxiliares para el arranque. No voy a entrar en detalle. Auxiliar room, aire de entrada, aire intake. Métanle al inglés, señores. Ciclo Brayton ideal. Y aquí me voy a quedar. Es interesante, señores. El desafío está dado. ¿Quieres aprender? Te voy a enseñar.
¿Quieres disfrutar de mi clase? Vas a tener unas clases interesantes. Y al final, pues, el directo beneficiario vas a ser vos, porque yo te voy a enseñar todo lo que sé. No me voy a guardar nada. ¿Por qué no me voy a guardar nada? ¿Qué gano? Nada. ¿Qué pierdo? Nada. Les enseño, me distraigo, disfruto las 2 horas de clase, pero disfruto. Y encima, me pago. Vengo, no voy a perjudicar a nadie. Si no sabes, te voy a aplazar porque te estoy enseñando. Te estoy enseñando. Les voy a enseñar. Les voy a transmitir todo lo que, todo lo que sé. Todo. No les voy a mezquinar nada. Ahora, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, te invito a que compartas conmigo porque yo también aprendo de usted. Bien, señores, lo vamos a dejar acá. Que tengan un buen fin de semana, todavía un buen día. Medítenlo. Está en sus manos enriquecerse de conocimiento.